quiero leer esto. El alumno debe aprender a imitar a su maestro. Cualquier maestro se frustra al ver a su alumno que no avanza a otro nivel de enseñanza. ¿Será cierto eso? ¿Qué creen ustedes? Y se aplicará tal vez a los padres de familia cuando educan a sus hijos, ¿verdad? Se puede aplicar también a eso. Pero deben leérselo otra vez. El alumno debe aprender a imitar a su maestro. Cualquier maestro se frustra al ver que su alumno no avanza a otro nivel de enseñanza. Siempre hay razones por qué hay estudiantes que no exceden, ¿verdad? O no cumplen con las expectativas. Hay unos más inteligentes que otros, otros son más distraídos que otros, por eso no avanzan. No es que sean menos inteligentes, simplemente que están pensando en otras cosas. Entonces, esa es la razón por qué algunos estudiantes no exceden las expectaciones del maestro. Pero siempre el maestro está pendiente, bueno, un verdadero maestro, ¿no? Porque puede ser que existan maestros que no les interese absolutamente nada el desarrollo de su alumno. Pero el mentor, alguien que esté enseñando, está siempre esperando que el pupilo aprenda, que reciba, que le motive a seguir enseñando. Porque si usted ha sido, bueno, la mayoría han sido padres, pero si usted está en una posición de mentor, de maestro, y usted no recibe un incentivo de su alumno, entonces usted se frustra. Pero si usted ve que su alumno está avanzando, está progresando, usted se siente contento por el alumno, pero también por usted mismo. Porque de alguna forma usted se siente como que usted está haciendo una buena labor, un buen trabajo. Y cualquier maestro, cualquier mentor, llega el momento de quebrarse. ¿No creen ustedes? Cualquier maestro y cualquier mentor llega un momento en que se cansa, se frustra. Hay momentos de gloria, de sentirse motivado, etc. Pero hay momentos en que todo maestro pasa por esa situación de frustrarse, de sentirse hasta cierta medida, hacerse la pregunta interna, decir, ¿será que yo estoy siendo incapaz? Pero tal vez no sea ese el caso, tal vez que el alumno no quiere aprender. Usted sabe que su alumno tiene la capacidad de aprender, puede aprender, es inteligente, pero simplemente es muy distraído, simplemente no le interesa el estudio. ¿Cuántos muchachos así son? No les interesa estudiar, pero exceden en otras áreas, que sobrepasan las expectaciones de su mentor en otras partes. Sin embargo, hay alumnos, hay estudiantes, hay pupilos que no hacen lo menor por estudiar. Y ahí donde se frustran los maestros, los mentores, los educadores. Romanos capítulo 15, versículo 1. ¿Lo entienden? Dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. ¿Pero qué tiene que ver eso con todo esto? Ahí vamos a ver. Capítulo 14, el capítulo anterior también. Ustedes pueden leer, dice el versículo 1, recibid al débil en la fe
pero no para contender sobre opiniones. Y se sigue leyendo en varios versículos de ese capítulo. Por ejemplo, déjenme ver, en el versículo 20 del capítulo 14 dice: no destruyan la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas, la verdad, son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otro con lo que come. Dice el 21: bueno es comer carne, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece, o se ofenda, o se debilite. Interesante todo esto. Pero, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a entrar poco a poco. ¿Se han dado ustedes a la tarea de pensar de que en la iglesia se enseña mucho de que nosotros, los creyentes, debemos de ser condescendientes hasta cierta forma con las personas que son, entre comillas, débiles en la iglesia? Entre comillas, débiles espiritualmente, también en todo sentido. Que tenemos que apoyar a esas personas. Que tenemos que, incluso cuando llegamos al momento de comer, si algo va a ofender a su hermano en Cristo, usted tiene que ver de qué manera la comida que usted se va a comer no vaya a ofenderle a esta persona, porque son débiles, son chiquitos, son pequeños en Cristo. Y me pongo a veces hasta a pensar en una cosa: ¿hasta cuándo la persona va a dejar de ser débil? ¿Hasta cuándo un individuo va a dejar de ser niño? ¿Será que nosotros estamos destinados a ser enanos todo el tiempo? ¿O será que nosotros estamos puestos como un alumno, como un pupilo, a ir progresivamente aprendiendo hasta que lleguemos a consolidar nuestro entendimiento, nuestro aprendizaje? ¿Tiene más lógica esa situación? Digo yo, nosotros hemos aprendido, estaba leyendo un comentario muy extenso de un pastor que decía: nosotros tenemos en la iglesia muchas personas que son humildes, que son débiles, que no hay que tropezarles. Si usted va a hacer algo, usted va a decir algo, piénsela bien para no hacer tropezar a otra persona. Si a usted le gusta ir al cine, por ejemplo, y usted sabe que en la iglesia hay 2 o 3 que opinan completamente diferente, entonces usted se tiene que reprimir de no ir al cine, no por su propia conciencia, sino por la conciencia del que está a la par suya. Y un montón de enseñanzas de esta clase, de esta calidad. Y digo yo, ¿hasta dónde una persona va a madurar en las cosas espirituales? ¿Hasta dónde nosotros vamos a aprender a crecer de tal manera que nuestra fe se solidifique en Cristo, que nos sembremos en Cristo y que nada alrededor de nosotros nos pueda mover, que nada pueda hacernos cambiar nuestra forma de ser? Que porque vimos a una persona comiendo patas de chancho y a mí no me gusta, a mí me ofende, entonces ¿hasta cuándo me va a ofender esa situación? ¿Hasta cuándo me va a ofender que una persona en la iglesia me quede viendo con mala expresión? ¿Hasta cuándo me voy a sentir muy mal dentro de una organización o dentro de la iglesia cuando alguien habla mal de mí? Y salimos llorando, damos la vuelta a la iglesia, no vuelvo a la iglesia jamás en la vida. Digo yo, es cierto, nosotros tenemos que soportar, ayudar a aquel débil. Tenemos que aprenderlo a pastorear, pero ¿hasta cuándo? ¿Será que aquella ovejita débil y flacucha va a seguir, si está condenada por Dios y por la iglesia y por el líder a ser una ovejita raquítica para el resto de sus días? ¿Qué dice usted? No tiene sentido, ¿verdad? No tiene.
Sí, se supone que los niños nacen, van creciendo, ¿sí? Nacemos todos, vamos creciendo y desarrollamos y llegamos a casarnos, y nos volvemos y nos reproducimos, nos envejecemos y morimos, ¿verdad? Es el proceso normal del ser humano. Entonces, siempre tenemos en la iglesia niños espirituales, porque es normal. Nosotros lo fuimos un día, todos los que estamos aquí entramos en ese proceso, todo el tiempo va a ser así. Siempre la iglesia va a ir creciendo, y mientras estemos aquí en la tierra, en la iglesia van a haber débiles espirituales, niños espirituales. Pero ¿en qué proceso está usted? ¿En qué proceso estoy yo? ¿Dónde me encuentro yo? ¿Cómo me afectan a mí las situaciones de la iglesia? Eso es bien importante, que nosotros lleguemos a ese punto de decir en el proceso de maduración espiritual, de madurez espiritual, ¿dónde me encuentro yo? Es muy preocupante, vuelvo a repetirle, que el maestro se frustre con su estudiante todo el tiempo. Es normal que el maestro se sienta un poco molesto por el progreso de su alumno, pero no es para todo el tiempo, porque el alumno se supone que tiene que ir aprendiendo. Es lógico leamos esto. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 11. Y ese versículo dice de esta manera. Primera de Corintios 13, 11. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Aquí vemos a un ser humano en un proceso de la vida normal, ¿no cree usted? Aquí nació. ¿Qué más pasaba? Cuando era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Algunos de nosotros todavía actuamos como niños, ¿verdad? Y algunos actuamos a propósito, con la mamá o con el esposo o con la esposa, nos hacemos, y hasta hablamos como baby. ¿Verdad que sí? Y entonces nos queremos sentir mimados, nos queremos sentir consentidos, ¿verdad que sí? Pero esos son nada más actuaciones de nosotros. Pero la verdad, en cierta manera, eso sucede con nosotros, con algunas personas que nunca dejan de querer salirse, nunca se salen de ese nivel. Siempre piensan como niños, hablan como niños, juzgan como niños, viven como niños. Pero es un proceso normal: nacer, ser niño, después pasar a la etapa de la adolescencia, la pubertad, la adolescencia, y después casarse. ¿Es normal o no es normal? ¿Cuántos quieren quedarse? Oiga bien, cuando nosotros éramos niños queríamos ser jóvenes. Y cuando éramos jóvenes queríamos ser ya adultos, porque así me permiten entrar en ciertos lugares. Y me quiero sentir adulto porque dicen que de 25 a 35 años es donde se despierta toda la belleza de una persona. Entonces se siente gallo, se siente poderoso, se siente la reina de la fiesta. Ya no se digan los hombres, se sienten los reyes. Pedro Navaja. Pero cuando ya llegan adultos,
desean volver a ser jóvenes. ¿Verdad que sí? Es un problema serio. Es un problema, es una situación de que todos nosotros la pasamos, ¿verdad? Ya cuando estamos de 50, somos cincuentones, que algunos empezamos a actuar como de 25, ¿ah? Y nos cortamos el pelo. y ya no queremos comprar una van, no, ya queremos comprar un carrito pequeño deportivo. ¿Es que sí? Y ya no queremos venir a la iglesia con estas cosas, pues, que esto está feo, esto es para viejitos. Ya venimos con una camiseta deportiva, con un gran, ¿cómo se llama? Con un collar aquí que le sale y todo ahí. Y cuidadito así. Y caminan diferente, pero ya con artritis, hermano, ya eso no se puede evitar. Hay cosas que ya no se pueden evitar. Y las arrugas ya tampoco se pueden quitar. Y aunque se haga cirugía, parece más bien aquellos callos que le han estirado la piel. Pero ¿cuántos de nosotros estamos en esa situación, ese dilema de que actuamos como niños, actuamos como personas inmaduras? Es situación tremenda que vive el ser humano, que no queremos madurar a veces, o que no nos conviene madurar a veces. Ahora, quiero que veamos que Pablo ataca a esa situación. Pablo ataca esa situación y la ataca bien intensamente. 4:16 Efesios dice, de cual todo, bueno, vamos a leerlo un poquito anterior para que tenga un poquito más de sentido. 4:16, pero vamos a leerlo, desde el 14. ¿Lo tienen? Dice ahí, para que ya no seamos, ¿qué? Niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos, dice. ¿Entendió? Crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. La iglesia es como un edificio. La iglesia es como parte del cuerpo que tenemos manos, tenemos pies, tenemos ojos, y todo eso está en armonía. Y cada uno de esas partes va creciendo y va recibiendo información una de la otra. Y a medida que todo eso va creciendo, todo va creciendo simultáneamente, mutuamente, va creciendo. Imagínense que en mi crecimiento este brazo me quede más corto que el otro más largo. Un pie me quede más corto que el otro. Y un ojo en mi crecimiento se me salga así, el otro quede adentro. Va a parecer fenómeno el asunto. ¿Por qué? ¿Qué quiero decir con eso? Todo aquí, a lo mejor, uno tiene más años que otro. Pero una iglesia grande, donde 100 personas aceptan a Cristo el día de mañana, esas 100 personas normalmente tienen que ir creciendo gradualmente juntas en Cristo Jesús. Todos tienen que pasar por la etapa de la niñez y después de la juventud en Cristo, ahora estamos hablando, y después tienen que madurar. Pero de esos 100, le aseguro que van a haber algunos enanos, algunos deformes, que van a quedar así. Porque tristemente para las cosas espirituales, muchos de nosotros no entramos como dicen algunos, en la onda del crecimiento. Y esa es una de las situaciones bien críticas. Ahora veamos este otro texto, ya casi vamos terminando. Hebreos 5:12. Desde el 12, vamos a leer desde el 12 hasta el 14, al final del versículo, del capítulo. Hebreos 5,
del 12 en adelante. Dice, porque debiendo ser ya que maestros, después de tanto tiempo, tener necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de ¿qué? De leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche, ¿qué es? Un inexperto en la palabra de justicia. ¿Por qué? Porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿No creen ustedes que Pablo está haciendo bien clarito? Que dice, algunos de ustedes, dice, deben ser ya a estas alturas maestros. Después de tanto tiempo, ya ustedes, dice, ustedes deben de ser maestros. Sin embargo, dice, a algunos de ustedes se les tiene que volver a enseñar las cosas del niño. ¿Por qué? Porque tendemos en la iglesia a no crecer, a quedarnos enanos espirituales, raquíticos espirituales. Es necesario saber una cosa, que estar en la iglesia, venir a Cristo, requiere de un compromiso de aprendizaje. Y Pablo lo declara bien clarito aquí. Pablo no está jugando. Todos nosotros vamos en ese proceso. Todos nosotros somos niños al nacer. Todos nosotros tenemos que entrar en la parte de ir madurando, de salir de la niñez y pasar por la juventud y llegar a la madurez espiritual. Es nuestro deber. Tenemos que hacerlo. Y eso es sencillo. ¿De qué manera? Es estudiando la palabra de Dios. Es comunicándose con Jesucristo. Es poniendo su vida al servicio de la iglesia y al servicio de Cristo. De otra manera, nosotros no podemos madurar. Nosotros no podemos madurar, estar sentados en la iglesia nada más. Estar sin hacer nada. No podemos madurar. No podemos nosotros seguir creciendo y estar desconectados de Cristo, sin alimentarnos de la palabra, sin tener un momento de oración, de comunicación, de comunión con nuestro Padre. Nosotros vamos a ir muriendo poco a poco, si no es a pasos agigantados. En algunas ocasiones a pasos agigantados. Algunos morimos. ¿Recuerda la parábola del sembrador? Que parte de la semilla cayó entre pedregales, otra parte junto al camino. Eso se refiere a la palabra de Dios, cuando cae en esos terrenos de los seres humanos como somos nosotros. Que hay cosas en nuestra vida que ahogan la semilla de la palabra de Dios y nos hacen infructíferos. Y la pregunta es, ¿hasta cuándo nosotros vamos a dejar de ser niños? ¿Será que usted está designado? Oiga bien, a algunas personas les encanta escudriñar la Biblia para saber más. Oiga bien lo que voy a decir aquí. Algunos de nosotros estudiamos la Biblia para querer saber más. Información. Eso es todo. Algunos de nosotros nos interesa saber más de la Biblia porque queremos refutarle al pastor lo que enseñó el día de ayer. Irle en contra para ver. Y encontramos y buscamos en la Biblia. Algunos escudriñan la Biblia para buscar aquellos textos que le favorecen para hacer sus fechorías. Eso es cierto. Un cuanto de muchas personas dicen, oh, si es bueno darse una buena emborrachada de vez en cuando porque Jesucristo se la pegó también el día de la boda de Caná. Ese es el único texto que existe para ellos. Entonces, muchos les encantan esos textos así para defender su propia posición de pecado. ¿Están entendiendo? Amén. Hay otros que aprenden porque quieren conocer a su maestro, porque quieren entender a su Señor, porque viven con Él, quieren saber
cómo su padre actúa y se mete en las cosas de la vida. Quieren aprender cómo es Dios y lo que Dios le tiene para él. ¿Me entiende? Pero hay cantidad de personas así. Entonces, algunos quieren quedarse chiquitos. Oiga, créamelo, a algunos les conviene quedarse niños espirituales, enanos espirituales. Les conviene. ¿Para qué? Ay, no, que yo no, mejor no hagan eso porque a mí no me gusta. Yo soy cristiano débil. Y algunos hasta se declaran débiles porque les conviene. Les conviene declararse débiles. Porque sabe que la iglesia es compasiva. Porque sabe que el pastor está en la obligación de cargar a esa oveja en el hombro. Por eso ya está curcucho. Por andar cargando ovejas que no quieren crecer, que quieren salirse del rebaño. ¿Ve? Y entonces, ¿qué hacer con esa oveja? ¿Qué hacer, hermanos? ¿Será que estamos destinados a soportar esas cosas? Ese tipo de ovejas que hacen ese tipo de cosas. ¿Hasta cuándo se tiene uno que formar la idea de que uno tiene a la fuerza que ir creciendo? El problema está que en el ser humano no se puede hacer nada. Si usted tiene una enfermedad y usted deja de crecer, usted se queda enano chiquito para toda la vida, o tiene una enfermedad que le paró, como por ejemplo la poliomielitis o cosas así, no se puede hacer nada con eso. ¿Verdad que sí? Son enfermedades del cuerpo. Ya no se puede hacer nada. Aquellos que nacieron inválidos, sin pies, ya no se puede hacer nada. Pero en el camino de Dios no se vale, oiga bien, no se acepta que usted deje o tenga la opción de parar de crecer. No se permite que nosotros tengamos la opción de quedarnos enanos espirituales. Otra palabra, no se acepta que diga, ya no quiero seguir creciendo en Cristo, quiero quedarme aquí como estoy, porque así voy a ser el consentido del pastor. No sé, en la Biblia no se permite. Es el problema mayor, y muchos de nosotros no queremos entender esa situación, que estamos forzados a crecer. Salomón dice claramente, dice, el camino del justo es como la luz de la aurora. ¿Y cómo es la luz del amanecer? Que va de aumento en aumento como la luz de la aurora. Que va aclarando y aclarando y aclarando hasta que el día es perfecto. No dice el camino del justo es opcional, que cuando a usted se le convenga mejor deja de crecer, pone una pausa y se arrima a la carisma del pastor. Y desde ese punto de vista va a ser un terrible cristiano en la iglesia. Eso no dice la Biblia, ¿verdad que no? El camino del justo es como la luz de la aurora. No dice, puede ser como el camino como la luz de la aurora. No dice, es opcional para usted. Lo que pasa es que algunos hemos voluntariamente dejado de crecer. Por algunas situaciones en la vida, por algunas complejidades, por algunas desilusiones, porque nosotros somos seres humanos y a veces nos desilusionamos en la iglesia, de ver ejemplos, de ver situaciones, pero nada de esas cosas son excusas delante de Dios. Usted está obligado como hijo de Dios a seguir adelante. Usted no puede retroceder. No se le aceptan excusas en este camino. En este camino no hay excusa que yo quiero, que yo puedo, o que a ver si Dios me permite. No. ¿Qué dijo Jesús acerca de esto? Lo que vamos a leer ahorita acerca de la opinión de Jesús
va a asustar un poco, porque yo se las voy a parafrasear. Y de la forma que yo se las parafrasee, a lo mejor usted se va a asustar, algunos van a decir, no, yo creo que está exagerando, pero se la voy a poner en mi propio lenguaje. ¿Ok? Pero Jesús atacó, oiga bien, el crecimiento, el no crecimiento, la inercia espiritual. Atacó el agotamiento y el estancamiento de su fe. Lo atacó. En una ocasión, Jesús llegó donde sus discípulos, y ya con esto queremos concluir, para decirle a usted lo que Cristo opina acerca de esa situación. Ya vimos que Pablo dice que no está bueno que nosotros nos estanquemos. Salomón dice, no es bueno quedarnos así. Dice que somos como la luz de la aurora, que tenemos que ir progresivamente. En una ocasión Jesús se le acercó a sus discípulos y le dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Así es. Déjenme decirle, Jesús tenía un carácter, no crean ustedes que el carácter de Jesús era un carácter pasivo, tranquilo, como un pajarito. No, oiga bien, agarró a cinchazo a medio mundo en el templo y lo sacó. Oiga, dice la Biblia que agarró oiga bien, yo quisiera dar como una demostración aquí. Poner un montón de palomas y en una mesa, y eso es pesado, ¿no cree usted? Y dice la Biblia que agarró Jesús con su mano y agarró parecía un Sansón en ese tiempo, y agarró la mesa y la tiró por ahí, y agarró, y como Jesús estaba tan agarró un cincho, y como ya no pudo alcanzar a nadie más tirándole las mesas, con el cincho empezó como que era adiestrador de leones. Yo no veo a Jesús con un carácter así como lo pinta la iglesia tradicional. Él tenía su carácter. Él no enfrentaba a la gente fácilmente. Cuando él enfrentaba a la gente, por muy humilde que fueran, los hacía, los quebraba primero y después los sobaba. Sí, así era nuestro Señor. Aquella mujer que le llegó y le pidió un favor, y Jesús le dijo fríamente, no es correcto que yo te haga este favor a vos. ¿Y por qué? Porque no es correcto que yo deje el alimento que es para mis hijos y tirárselo a los perros. Le dijo perra. Pero lo que le tocó el corazón a Jesús fue que cuando esa mujer le dice, pero aún así los perros comen de la migaja que caen de la mesa. Y Jesús se conmovió. Es enojón, pero la fe lo ablanda. Jesús llegó donde los discípulos y les dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y se los dijo así como le estoy gritando a usted, un poco más enojón todavía. Él estaba colorado en ese momento, ya me lo imagino yo, enojado o pálido. Pálido porque estaba enojado, porque así me lo pongo yo, así me lo figuro yo. Estaba enojado y pálido y dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Y se acomodó un poquito. Así le hizo Jesús. Y después viene la otra pregunta. Le dice, ¿hasta cuándo lo voy a soportar? Son dos preguntas muy diferentes. La primera le dice, ¿qué quiere decir la primera pregunta? ¿Hasta cuándo voy a estar con ustedes? ¿Qué quiere decir? En simple palabra. ¿Ah? Exactamente. Estamos hablando de crecimiento, de enseñanza.
de aprender, que el alumno tiene que aprender del maestro. Cuando Jesús les dice, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Le está diciendo, ¿hasta cuándo van a aprender? ¿Cuándo van a terminar de aprender? Y la segunda pregunta que le hace es Mateo 17, 17, para los curiosos. Jesús le hace la segunda pregunta, y la segunda pregunta es más pesada, ¿no cree usted? ¿Hasta cuándo lo voy a soportar? ¿Qué le está diciendo Jesús ahí? Ya no los aguanto. Ya me aburrieron, ya me cansé de ustedes. Eso quiere decir, hermano, no hay vuelta de hoja. Jesús les está diciendo, ¿hasta cuándo van a aprender? Cabezones. Y número 2, Cabezones. y la segunda expresión le dice, ya no los aguanto más. ¿Qué diría usted si Jesús le dice eso a usted? Yo creo que usted se va a la cabecita. Le contesta. Yo pensé que era tu consentido. ¿Sí? ¿Sí? Yo pensé que era más suave, pero me salió duro. Mateo 17, 17, alguien que lo lea ahí, póngase de pie y lo lea ahí. ¿Qué dice? Pero, a ver, yo quiero que alguien lo lea a como usted cree que Jesús lo expresó. A ver, quiero algún bandido aquí que quiera leer ese. A ver, ¿quién quiere leerlo? Pero háblelo como que en realidad, póngale expresión a este texto. ¿Quién se atreve? Bueno, pero me le hace con todos los jugos bien sabrosos ahí. Los hermanos aquí van a juzgarlo, porque ellos ya no son hijos. A ver. Respondió Jesús, dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traedme acá. ¿Qué dice? ¿Pasa el examen? Sí. Todavía estaba suave. A ver, ¿usted cómo cree que, hermano? No, a ver. No me asuste. No me asuste. Y le dijo, oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he soportado? Traédmelo acá. Ahí le daba morisita. Ya me cansaba. Eso le estaba sanando, iba a sanar a una persona, a alguien ahí, ¿verdad? O a sanar a un muchacho endemoniado, al lunático. Y se lo llevaron a los discípulos y los discípulos no pudieron hacer nada. Y se supone, de acuerdo a Jesús, que los apóstoles ya estaban capacitados de hacerlo. Si no les hubiera dicho eso. ¿No creen ustedes? Él ya sabía. Como dice Pablo, usted ya se supone que usted, con tanto tiempo de estar en el Evangelio, se supone que ya tienen que ser maestros. Aleluya. Si viene el Señor ahorita y nos pesa, nos pone en la balanza, ¿qué sucedería con nosotros? ¿Dónde estamos? ¿Todavía como niños? Criticando como los niños que todo critican, se quejan por todo, y que me miró el pastor y que ya no le doy la ofrenda. Y parecen aquellos ratoncitos con una cara toda fea como lo que estoy poniendo yo. Se supone que usted como hijo de Dios está obligado a crecer, simple y llanamente. ¿Estamos de acuerdo?
Cerremos la Biblia, yo creo que ya nos ha hablado bastante.